Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a estar con Brasil, atención, alerta máxima en Brasil, lo que está sucediendo hoy por Bolsonaro, que ha convocado en marchas en todo el país contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Congreso. Y los principales medios de Brasil, el establishment económico y el establishment periodístico, habla de una amenaza golpista de Bolsonaro. Atención con esto, porque Bolsonaro está jugando al límite con el tema del sistema electoral. Hay dentro de un año elecciones en Brasil. Las encuestas muestran que a partir de la rehabilitación electoral de Lula y alianzas que está tejiendo con distintos partidos, puede ser que Lula vuelva al poder si se diera lo que hoy ocurre con las encuestas. Y Bolsonaro está cuestionando muy fuertemente, mostremos la carátula por favor, esto es lo que está pasando en este momento ahí en Brasil, en todas las ciudades, en Brasilia, en San Pablo, en las principales ciudades. Pero atención, Bolsonaro está cuestionando muy fuerte a la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Corte, que ha rechazado todos los pedidos de cambio del sistema electoral y de frenar distintas investigaciones de corrupción ahora contra el gobierno de Bolsonaro. Y hay mucho temor en Brasil por el tema también de la relación de Bolsonaro con los militares. Vamos a mostrar brevemente y después volvemos con el tema por lo que está pasando en este momento en Brasil. Folha de San Pablo, que es uno de los medios principales en Brasil. Varias veces Clarín. Esto es Folha de San Pablo, obviamente el diario más importante en la ciudad industrial más importante de Brasil. Fíjense el título en este momento. Bolsonaro hace una amenaza golpista, dice Folha, no sé si podemos mostrarlo a pleno para que se pueda ver, al STF, es el Supremo Tribunal Federal, es decir, la Corte Suprema de Justicia brasileña, Fux es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y después Folha de San Pablo acá hace una editorial en la cual dice ninguna de las imágenes de hoy eclipsarán o cambiará el apoyo a una inmensa mayoría del país a la democracia. Advirtiendo esto que los medios brasileños ven como una amenaza golpista contra las instituciones en Brasil. Y después acá habla del tema de los militares, cómo están los militares, porque, insisto, Bolsonaro tiene mucho vínculo con toda la plana militar y en Brasil hay preocupación respecto a si los militares están apoyando esta movida fuerte de Bolsonaro contra las instituciones brasileñas, contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Congreso. En un rato vamos a volver con este tema para que alguien nos explique desde Brasil qué es lo que está sucediendo en este momento. También vamos a contar cómo mientras están desde el gobierno y la oposición jugando a la batalla final, como si esta elección definiera todo en la Argentina, los dos modelos de país, lo que dicen los que le arman el marketing de campaña a unos y a otros, y que después lo bajan como una bajada de línea diciendo yo tengo la solución, yo les voy a resolver el país que queremos, tanto desde el oficialismo como la oposición. Pero mientras están jugando a eso, a la batalla final entre comillas, a los dos modelos de país, etcétera, etcétera, atención porque el Banco Central está vendiendo fuerte dólares para evitar una devaluación, ¿no? Y han incrementado la venta de reservas para evitar que se disparen todos los dólares, que se dispare el dólar oficial y los dólares alternativos. Así que ahora vamos a contar qué está sucediendo en el día a día con el Banco Central. Insisto, mientras desde la política, como ha ocurrido ya en varias de las últimas elecciones, van a la confrontación total diciendo esto define el futuro del país. Esta elección es la más importante de todas, define dos modelos de país. ¿En qué país querés vivir? Mientras los políticos juegan ese juego, desde mi punto de vista muy responsable, ojo que el Banco Central está vendiendo reserva como puede para tratar de evitar que se disparen los dólares.
Atención, vamos a contar justamente de esto, quería comenzar con esto. ¿Qué se juega en esta elección? Si efectivamente en esta elección, cómo apuestan los mercados en este momento, los mercados, básicamente los mercados de afuera, que están generando con compras de acciones y títulos públicos una especie de mini euforia que venimos percibiendo en las últimas semanas, de suba de las acciones, los papeles de las empresas argentinas que están obviamente en el quinto subsuelo, y lo mismo con los títulos públicos, porque hay un relato en el mercado de que en esta elección se juega el fin del ciclo kirchnerista, es decir, que el gobierno se está jugando en esta elección la suerte de continuidad o no en el 2023, ¿no? Y de un lado ponen obviamente a Cristina y Alberto Fernández, del otro lado a Larreta y Mauricio Macri. Se manejan con distintas encuestas en los mercados que muestran en este momento una diferencia supuestamente a favor del oficialismo alrededor de 4 puntos. Es una situación que estrecha mucho la diferencia enorme que hubo en el 2019. Y con eso construyen la idea de que si el oficialismo no puede sacar una gran ventaja ahora en las PASO en la provincia de Buenos Aires, en su territorio principal, en noviembre le puede ir peor, digamos, porque siempre la oposición y el voto anti-kirchnerista ha crecido entre las PASO y la elección general. Pero aún si efectivamente el oficialismo se terminara imponiendo por un estrecho margen en la provincia de Buenos Aires, que es, insisto, lo que guía hoy a los mercados con las encuestas que están manejando, la hipótesis que hacen es, bueno, que eso marcaría o sellaría la suerte de continuidad del kirchnerismo, porque eso disiparía en la Argentina la posibilidad de que alguien pueda ganar en primera vuelta, como ocurrió en el 2019, y eso llevaría nuevamente a un escenario de balotaje como hubo en el 2015. Y en ese escenario de balotaje especulan, insisto, en el establishment económico, en los mercados financieros, deja mejor posicionado que nadie a Horacio Rodríguez Larreta, con el cual obviamente va a jugar a fondo el establishment económico los próximos 2 años, frente a cualquier opción de algún candidato para el 2023 del kirchnerismo duro, ya sea Axel Kicillof, Máximo Kirchner y demás, que especulan en los mercados no tendrían chance de ganar en un escenario de balotaje en el 2023. Y que se le restaría a Cristina la posibilidad de ir con un candidato fuerte propio, como ocurrió en el 2019. Esa es un poco la hipótesis que hacen en los mercados de por qué están apostando fuerte y diciendo que esta elección define absolutamente todo. Creo que esta hipótesis es compartida por algunos de Juntos por el Cambio, digamos que también plantean algo similar. Además de cosas menores, que ahora vamos a hablar con Carlos González Prieto respecto a que el oficialismo muy probablemente pierda senadores, y si pierde más de 4 senadores perdería el quórum en la Cámara Alta, y que la batalla también está en diputados respecto a qué posibilidad tiene el oficialismo de acercarse al quórum propio en diputados o alejarse según cómo le vaya la elección. Es decir, qué posibilidad tiene el oficialismo de mejorar su capacidad de pasar por arriba al Congreso en los próximos 2 años, o de ser mucho más negociador de lo que fue en estos primeros 2 años de Alberto Fernández. Tengan en cuenta que ese tipo de cosas yo le resto un poco de importancia, porque para todo oficialismo que le faltan 2 senadores o 3 senadores o 1 senador para llegar al quórum, o 5 diputados o lo que fuera, lo hemos visto en la democracia argentina del 83 hasta la fecha, con los recursos que tienen el oficialismo de turno, le pasó a Cristina, le pasó a Macri y demás, tiene una capacidad de negociación muy grande con los gobernadores en términos de obras y demás, para después alinear las voluntades en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Pero claramente esta discusión de que si en esta elección se juega el destino final del gobierno, como creen los mercados, me parece que es válida
de plantear y es interesante de discutir. Obviamente todo esto que estoy planteando, si a partir del domingo hay un resultado que no viene en línea con lo que decía, con lo que están viendo en las encuestas en el mercado y el oficialismo saca una diferencia mucho mayor como sacó en el 2019, obviamente va a haber algunos problemitas desde el punto de vista del mercado financiero. Es decir, muchos de los que están hoy apostando especulativamente a la suba van a sufrir algunas pérdidas. Pero más allá de eso, hay un punto que también plantea que es difícil decir que hoy, más allá de que sea un eslogan electoral de un lado y de otro lado, que esta es la elección crucial que define el destino del 2023. En primer lugar, porque todos están viendo la elección del 2013, todos están viendo cuando Sergio Massa ganó en la provincia de Buenos Aires, Cristina venía de ganar con el 54% de los votos en el 2011, Massa gana en la provincia de Buenos Aires y le cierra el camino a la reforma constitucional y sella en buena medida el destino del kirchnerismo. Pero claro, Massa gana en la provincia de Buenos Aires con el PRO atrás, es decir, el PRO no presenta candidatos en la provincia de Buenos Aires justamente para fortalecer una opción que le gane al kirchnerismo. Y ojo que hacia el 2015 estaba claro que Massa iba por su proyecto presidencial por un lado y Mauricio Macri iba por otro lado, es decir, que había de alguna forma un oficialismo, un peronismo dividido. Es decir, que el candidato de Cristina en el 2015 iba a competir no solamente con Mauricio Macri, sino que iba a competir con otra opción fuerte dentro del panperonismo. Y eso obviamente selló el destino del kirchnerismo duro y lo que todos saben que ocurrió después de la elección de 2013. Después de la elección de 2013... las acciones y los bonos de la Argentina tuvieron, sobre todo las acciones, un recorrido muy fuerte. Es decir, todos empezaron a apostar ya que se terminaba el gobierno del kirchnerismo, como finalmente ocurrió. Pero ojo que es difícil a veces traspolar los escenarios, entre otras cosas porque hoy el oficialismo está unido y la oposición está unida también. Los otros dos escenarios que marcan que una elección de medio término no te dice nada de lo que puede suceder en la Argentina 2 años después es lo que pasó en el 2009, cuando en el 2009 le gana Francisco de Narváez a Kirchner en la provincia de Buenos Aires y a todo el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, y 2 años después Cristina saca el 54% de los votos. Es cierto que 2010 y 2011 la economía creció 6-7% anual. Y voló el crédito y eran los últimos 2 años de crecimiento fuerte de esta economía. Y también algunos dicen es hacer ciencia ficción como si esta fuera una elección totalmente definitiva, lo que pasó en el 2017, cuando Macri le gana a Cristina en la provincia de Buenos Aires y parecía completamente sellado el destino de Cristina, porque si no podía ganar en su propio territorio y había perdido con 2 candidatos que no eran las principales figuras de Juntos por el Cambio, ¿qué podía hacer después? Y bueno, 2 años después Cristina armó con Alberto Fernández la unificación con Massa del peronismo y terminó imponiéndose. Pero ojo, porque está esta visión de que se juega absolutamente todo en esta elección. Voy a sumar a 2 analistas políticos para que me ayuden un poquito a ver si efectivamente en esta elección se define el futuro, se sella el futuro del gobierno o no. Por un lado está Julio Bárbaro, gracias Julio por atendernos como siempre, y Carlos Fara. Empiezo por vos, Julio. ¿Vos crees que esta elección es definitoria o es una elección que juega cosas importantes, pero después habrá que ver qué le pasa a la economía y al gobierno en los próximos 2 años para saber qué puede pasar en el 2023? Siempre hay que ver cómo sigue, Maxi, pero es definitoria para mí en cuanto a que marca, como fue en su momento el final de Menem, el final del kirchnerismo. Lo que discuto, me diferencio con vos, es cuando planteás lo de Rodríguez Larreta. Me parece que el radicalismo está muy definido y decidido a no ser en este momento el acompañante del PRO, sino convertirse en opción. Y en alguna medida, si vos vas a buscar lo que pasó en Gualeguaychú, había un radicalismo dividido en la alianza con el PRO o la alianza con los sectores del peronismo.
Y en eso hay mucha agua bajo el puente en este momento, ¿no? Se está dando un debate importante entre el radicalismo y el PRO, que tiene más vigencia que lo que puede ser el kirchnerismo que se agota. Carlos, ¿cómo estás viendo este escenario? No, yo creo que todavía, digamos, la moneda está en el aire. Primero vamos a ver qué pasa, pero digo, ya por las experiencias anteriores es como muy difícil, digamos, predecir que la legislativa determine lo que va a pasar en la presidencial siguiente, ¿no? En todo caso, yo lo que creo, digamos, es que esta elección es un muy buen clasificador, ¿no? Muy buena prueba, digamos, de clasificación para quienes lleguen con más probabilidades a la presidencial de 2023, ¿no? Pero, digamos, ya hemos visto que los tiempos, digamos, de los ciclos políticos se acortan y que 2 años puede ser una eternidad, ¿no? Muy diferente de lo que pasaba en los 80 y en los 90. Julio, de alguna manera, a ver, lo que está planteándose, ¿por qué están de alguna manera en el oficialismo y en la oposición diciendo acá se define en esta elección dos modelos de país? Porque yo insisto en esto, cuando Macri le gana a Cristina, el kirchnerismo estaba agotado. Son los errores lo que le devuelven al kirchnerismo una vigencia. Pero en el fondo, la debilidad del gobierno de Alberto reafirma el hecho de que ese kirchnerismo está terminado. Lo que pasa en Córdoba con Schiaretti, lo que está pasando en Entre Ríos, lo que pasó en Jujuy. Digamos, cuando vos tomás lo que pasa en Santa Fe, hay para el kirchnerismo una situación de que se le escapa. Si vos desde el poder perdés espacio, es que estás en la final, porque desde el poder es donde se gana, no donde se pierde. Ahora usted dice, perdón. Bueno, pero Julio, lo mismo le pasó al kirchnerismo en el último gobierno de Cristina, pero el escenario distinto es que hoy todos se han dado cuenta que necesitan ir unificados. Esta elección es un muy buen clasificador, ¿no? Muy buena prueba, digamos, de clasificación para quienes lleguen con más probabilidades a la presidencial de 2023, ¿no? Pero, digamos, ya hemos visto que los tiempos, digamos, de los ciclos políticos se acortan y que 2 años puede ser una eternidad, ¿no? Muy diferente de lo que pasaba en los 80 y en los 90. Julio, de alguna manera, a ver, lo que está planteándose, ¿por qué están de alguna manera... De la deuda y la miseria, donde el debate electoral no ha tenido una idea de salida. Se debate cómo se administra la decadencia, no cómo se sale de ella. Eso es final de época. Ah, pero usted la ve a Cristina corrida durante los próximos 2 años y Alberto tomando la iniciativa y poniendo ministros. Hagan lo que hagan, ellos terminaron su ciclo histórico. Esto digo, después si está corrida o no está corrida es un problema de ellos. A ver, Carlos, también hay una discusión respecto a que yo decía que paradójicamente si los mercados creen que va a ocurrir esto, digamos, Sí, de que va a haber una paridad y que eso sella el destino del gobierno del 2023, insisto, para muchos eso es ciencia ficción, que va a depender en todo caso de cómo le vaya a la economía en el 2022 y en el 2023, porque aún si el oficialismo gana en esta elección, si no repunta la economía el año que viene y el próximo, obviamente que el 2023 sería otra película. Pero obviamente si esto va en línea con lo que opinan los mercados, le puede pasar al oficialismo que le ocurra lo que ocurrió en los últimos 2 años de Cristina, que de alguna manera puede dominar algunas variables, más allá de que haya una gran incertidumbre de qué hace el gobierno, si va a radicalizarse o profundiza el acuerdo con el fondo y el llamado acuerdo con la oposición, que va a necesitar para aprobar en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Carlos, ¿vos ves que hay clima en la gente, según las encuestas, de que esta es una elección decisiva o es una elección más en la cual están, en todo caso, viendo qué pasa con la economía y qué pasó con la pandemia? No, yo creo que la mayoría de la gente piensa que es una elección importante, pero que no es definitoria, ¿no? Es decir, esto lo consultamos mucho, ¿no? Digamos, a lo largo de toda la campaña. Consideran que otras elecciones fueron más importantes, empezando por la del 83, obviamente,
pero no le ven, digamos, semejante grado de dramatismo, ¿no? Con lo cual, digamos, eso le ha ido quitando, digamos, ha ido como desarmando como algunos argumentos. Viste que el argumento de a 7 diputados de Venezuela lo han ido dejando de usar en la propia oposición, precisamente porque no estaba, digamos, haciendo tanto efecto. Quizá vuelvan sobre ella, digamos, con los resultados de la mano, resultados del domingo en la mano, pero hasta acá te diría que no hay ganas de dramatizar el escenario, ¿no? Bien, gracias a los dos, muy amables. Los voy a incorporar, a ver, ayúdenme un poquito a ver lo que está pasando en Brasil en este momento, a ver si tienen alguna visión de lo que está pasando con Brasil. A los dos les voy a pedir, digo, estoy un poquito desorientado, digamos, pero les voy a pedir si tienen alguna visión. Julio, ¿tenés alguna visión de lo que está pasando en este momento en Brasil? Que me imagino que es de día, eso era de anoche cuando estaban preparando las imágenes. ¿Tenés alguna visión de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro? Para mí, reitero, es el fin de una etapa histórica y lo de Bolsonaro expresa eso y lo de Lula es la alternativa. Y acá pasa lo mismo para mí con el final del kirchnerismo. Creo que hay un quiebre de etapa. Carlos. Mirá, me parece que acá el punto es Bolsonaro reaccionando de manera vehemente, con una legitimidad en opinión pública baja, ¿no? Es decir, no es una situación en la cual él pueda, digamos, tirar de la cuerda. Está tratando, digamos, de tensar al máximo, casi te diría, de manera de aparentemente polarizar la sociedad brasileña en su favor. Pero la verdad es que ese juego está saliendo mal, con lo cual yo, digamos, a partir de este tipo de reacciones, con todo lo que implica la reacción de los actores, la reacción de los mercados, y ni hablar las reacciones, digamos, a nivel internacional, yo creo que esto muestra, digamos, que está en una situación absolutamente desesperada, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, a ver, ayúdame, Carlos, ¿qué está pasando en Brasil? Mira, hay una situación de extrema tensión porque Bolsonaro está enfrentado con la Corte Suprema de Justicia en Brasil. ¿Qué tiene Bolsonaro? A lo sumo un 30% del electorado, pero un electorado que está dispuesto a salir a la calle, a escrachar a Lula si lo ven en un restaurante, a manifestarse de forma violenta, si querés. Tiene por otro lado un establishment que paradójicamente, a pesar de ser un hombre de derecha, Bolsonaro, no lo está acompañando, está horrorizado el establishment de Brasil con Bolsonaro. De hecho, hace unos meses sacaron una solicitada a los principales empresarios de Brasil cuestionando a Bolsonaro. Ante esta crisis de legitimidad, ¿qué hace Bolsonaro? Propone marchas contundentes en Brasil para cuestionar algunas actitudes de la Corte Suprema de Justicia que pueden hacerlo terminar en prisión por acusaciones que tiene contra él y contra funcionarios del gobierno de Brasil. ¿Qué provoca esto? Una situación de extrema tensión en Brasil. En Brasilia se dieron las manifestaciones, ahora Bolsonaro se está trasladando a Sao Paulo, donde van a seguir las manifestaciones, y la verdad que es una incógnita cómo puede terminar esta película, porque parece ser que Bolsonaro no está dispuesto a aflojar, y del otro lado tampoco. Entonces la situación es bastante crítica. Y nos afecta también a Argentina porque tenemos una relación con Brasil, no en lo político, pero en lo comercial, muy estrecha, donde cada cosa que suceda allá inexorablemente nos puede terminar afectando. En lo político es fundamental, digamos. Sí. Yo contaba, Julio, y ahora vamos a sumar una lista desde Brasil. Mostremos las imágenes de ahora, porque esto está ocurriendo ahora. Eso fue anoche. Entremos, ¿viste? Y mostremos lo que está pasando ahora en Brasil, porque es ahora lo que está ocurriendo y están todos los principales medios de comunicación muy, pero muy preocupados con esto. Julio, simplemente, y los libero así podemos mostrar en vivo qué está pasando ahora, porque claro, ahora es de día en Brasil, en todo Brasil es de día y hay manifestaciones muy, muy grandes. Julio, te muestro la tapa de Folia de San Pablo, que es como Clarín multiplicado varias veces, digamos, el establishment periodístico total de Brasil, además del establishment económico, diciendo que hay una amenaza golpista de Bolsonaro, planteando que mostremos la tapa, así no parafraseo de memoria, y diciendo además que
bueno, que es contra la Corte Suprema de Justicia, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y mucha preocupación con lo que hagan los militares. Escúchame, esto es la réplica de Trump hasta en la despedida. Pero falta un año para las elecciones en Brasil. Está bien, pero ¿terminó así Trump o no? En cuestionando el sistema electoral. Exacto. Esa dureza y ese fracaso. Bien. Gracias a los dos. Gracias, Julio. Gracias, Carlos Fara. Vamos a Brasil. Ahí tenemos la oportunidad de hablar. Ayúdenme, por favor, con la producción, con Anthony Boadle, que es analista político. Está en Brasil. Anthony, gracias por atendernos. Vos estás Hola, Maxi. Gracias por atendernos. ¿Qué Vos tal? estás en este momento, ¿dónde estás? Yo estoy en Brasilia, donde hubo una concentración muy grande, no tan grande como esperado y mucho menos como los organizadores dijeron. Pero a la tarde ahora en São Paulo, en la Avenida Paulista, va a haber una mayor, tal vez mucho mayor. Y esa es la foto que Bolsonaro quiere para demostrar, mientras baja su popularidad en las encuestas políticas, que el pueblo supuestamente está con él. Así él puede enfrentar a la Corte Suprema en su pelea con ellos sobre cambios en el sistema de voto que él está pidiendo y otras cosas que le están investigando por fake news y cosas así, por ataques a la Corte Suprema. Contanos, ¿y por qué los medios están calificando esto de amenaza golpista? Bueno, él está movilizando gente en la calle contra uno de los poderes, el poder judicial, y esto es antidemocrático. Y para colmo, él dice que es la Corte Suprema que ha tomado decisiones inconstitucionales, cuando él claramente está jugando fuera de la Constitución y amenazando la democracia brasileña. Hay consenso entre los analistas que ese es el caso. Y no se sabe cómo va a terminar esto. Yo, en mi opinión, él va a tener esa foto de apoyo, no tanto como se esperaba, pero claramente con eso va a argumentar que él tiene apoyo en sus razones, ¿no? Pero las encuestas dicen otra cosa. Dicen que si las elecciones del año que viene fueran ahora, Lula le ganaría por 58 a 31% en un segundo turno. O sea que está claro que él no está consiguiendo la reelección. Además, el país tiene problemas grandes, de desempleo 14%, inflación 8,5%. Realmente su manejo de la pandemia de COVID ha sido desastroso. Más de 500,000 de brasileños han muerto. Y eso va impactando y su popularidad va creciendo. Él ganó las elecciones, pero realmente hoy en día dudo que tenga 20% de apoyo en el país. Y eso es digamos, los más, la gente que más el core support, ¿no? Que sí. Más el núcleo duro. Sí. Lo siguen ciegamente. Y militares también. Y respecto a los militares, que es la otra preocupación de cómo juegan en todo esto los militares, si apoyan a Bolsonaro o apoyan el sistema institucional, la Corte Suprema, el Congreso. Bueno, los militares están muy comprometidos con su gobierno, pero ellos dicen, el alto mando lo dijo el otro día, el comandante del ejército, en el Día del Ejército, que siguen la Constitución. Yo no tengo fuentes dentro del ejército, pero tengo fuentes en generales retirados y me dicen que de ninguna manera el ejército va a seguir a Bolsonaro en una aventura de ese tipo. Uno de los riesgos hoy fue que esta gente que lo apoya iban a ocupar la Corte Suprema, así como los seguidores de Trump asaltaron al Congreso en Estados Unidos, pero esto no ha ocurrido. Ellos rompieron pasaron un cordón policial anoche con unos camiones
pero más allá del Congreso no pasaron, no llegaron a la Corte Suprema. Y esto es importante porque quiere decir que la policía y había también efectivos militares preparados a defender la Corte Suprema, han mantenido el orden. Se teme aquí mucho por la policía militar, fuerza policial militarizado que apoya a Bolsonaro y que ellos iban a ser lenientes y dejar pasar los manifestantes, pero esto no ha ocurrido, afortunadamente. Entonces, eso es la buena noticia de hoy, creo, que no hubo una ruptura. Temor de golpe, yo no lo veo. El temor de Bolsonaro, las críticas de Bolsonaro a la Corte Suprema y al presidente del Tribunal Supremo, ¿tienen que ver con los pedidos de cambio del sistema electoral por parte de Bolsonaro, investigaciones de corrupción? Es decir, Bolsonaro viene insistiendo, como Trump vino insistiendo casi un año antes de las elecciones, de que iba a haber fraude, de que hay un sistema que no puede seguir manteniéndose desde el punto de vista electoral. Bolsonaro está muy en eso, me imagino que viendo un poco las encuestas y la habilitación legal de Lula para ser candidato, más algunas movidas de Lula de alianzas políticas, la foto con Fernando Enrique Cardoso y otros dirigentes que muestran a un Lula buscando una apertura para tratar de llegar el año que viene fortalecido a la elección. Sí, exactamente. Bolsonaro ha venido insistiendo cada vez más de que el sistema electrónico que tiene Brasil, que es muy elogiado y muy rápido y nunca ha tenido un problema, que es vulnerable al fraude. Entonces él quiere un sistema de recibos de papel que se pueden contar, que se puede auditar. La Corte Suprema dice que el sistema electrónico es auditable y perfectamente seguro, pero él insiste y su pedido ha sido rechazado, eso lo enoja. Y los críticos dicen que lo que él está haciendo, igual que Trump, es sembrar dudas sobre su eventual pérdida en la elección para no reconocer los resultados. El problema es que falta mucho para la elección, es recién el año que viene la elección. Una pregunta, Carlos. Sí, ¿hay algún riesgo durante todo este tiempo que los que no están de acuerdo con Bolsonaro salgan a la calle y, bueno, no vayamos a un extremo de una guerra civil, pero porque por ahora lo que se ve es los defensores de Bolsonaro cuestionando a la Corte Suprema en las calles, pero no se ve, y le pregunto, hasta ahora los que no quieren a Bolsonaro en las calles. ¿Puede llegar a ser una situación posible esa, la de enfrentamientos entre simpatizantes de un lado y del otro de la grieta? Sí, es un riesgo verdadero. Ahora, la oposición y sobre todo los partidos de izquierda pidieron a su gente no salir a la calle hoy justamente para evitar cualquier incidente. Y el 12 de septiembre, el próximo fin de semana, va a haber una manifestación anti-Bolsonaro. Entonces, ahí es donde se van a concentrar. Hoy hay en Río y São Paulo unos pequeñas manifestaciones anti-Bolsonaro que podrían llevar a violencia. Esperemos que no. Finalmente, ¿qué rol está jugando también Bolsonaro junto con sus hijos y con los militares? ¿Los militares están teniendo un rol protagónico en el gobierno de Bolsonaro? Sí, sin duda. Hay miles de efectivos militares que han tomado posición en el gobierno. Bolsonaro los necesitaba porque él, como bien sabes, fue elegido sin, digamos, un partido. Él no quiso entrar en lo que él llama la vieja política tradicional de toma y daca, de la corrupción política, de la clase política brasileña, aunque ahora ha entrado a alianzas con los partidos para impedir un impeachment en Congreso. Pero el hecho es que hay muchos militares en su gobierno, cada vez menos en activo. Y yo creo que el alto mando militar está consciente de que están muy ligados a este gobierno y tratan de distanciarse un poco, así como ha hecho
la gran burguesía, digamos el sector financiero, empresarial e incluso el de agronegocio se están distanciando de estos ataques de Bolsonaro al sistema, a la Corte Suprema, porque la inestabilidad le está jodiendo sus negocios. Claro, claro, eso es lo que uno ve muy impresionante, como Bolsonaro, que supuestamente había llegado como el candidato del establishment después del impeachment a Dilma Rousseff, bueno, el encarcelamiento de Lula. Recordemos que a Lula lo mete preso el juez Moro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Sí. Ahora Bolsonaro está cuestionando a la misma justicia que en su momento metió preso a Lula y lo inhabilitó para ser candidato. Por eso ganó Bolsonaro, digamos. Hay que decir también que Lula respetó la regla del sistema, que el PT y demás, todo el resto de los jugadores en Brasil respetaron las reglas del sistema institucional. Lo que pasa es que Lula ahora está autorizado para ser el año que viene candidato, y me parece que el establishment económico y el establishment mediático ha hecho un giro muy, muy grande, como pasó en Estados Unidos, que el establishment económico lo dejó solo a Trump. Vos, Anthony, ¿de dónde sos? Vos sos corresponsal ahí en Brasilia de la agencia Reuters. De la agencia Reuters. De la agencia Reuters. Exacto. Sí. Y vos, ¿de dónde naciste en Estados Unidos? Nací en Buenos Aires. Soy compatriota. Mirá vos, mirá vos. Criado en Hurlingham. Mirá vos, pero tenés, pero después viviste mucho tiempo en Estados Unidos. Sí, viví en Argentina hasta los 13 años y después en Inglaterra. Y después en la universidad. Claro. Y como periodista en América Latina, Estados Unidos, Washington, Canadá, siempre en las Américas. No, porque pensaba, ahora vamos a repasar un poquito qué está pasando en Estados Unidos con los medios y demás. Que claro, Bolsonaro es visto hoy como una amenaza similar a cómo fue visto Trump en su momento en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. La comparación es increíble, ¿no? En cierto sentido, Bolsonaro ha copiado los métodos, la estrategia de Trump, y es muy parecido en esto, que se preocupa solamente con la reelección. Él tiene un país en crisis económica y de salud y no se está dedicando a gobernar, está simplemente atacando a sus enemigos, sus opositores. Es insólito. Ahora, ¿hay algún riesgo, Anthony, que Trump no pueda terminar su año de gestión que le queda? Porque cuando uno ve este escenario... Que Bolsonaro. Trump ya está... ¿Cómo estarán de parecidos? Trump está en Mar-a-Lago, ahí en Palm Beach, disfrutando de la vida, mirá. Sí, que Bolsonaro, digo, no pueda terminar este año que le queda, porque vos ves, si no tiene el apoyo del establishment, la Corte lo está cuestionando, la gente, según las encuestas, no lo está apoyando, y él se radicaliza. Esa situación puede hacer que no termine su tiempo de gestión institucional, más con los antecedentes de Brasil, ¿no? Yo creo que termina. La clave es la Cámara de Diputados, el Congreso. Bueno, la Cámara de Diputados, el presidente, Artur Lira, es el que decide si hay 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, pero quien lo maneja, quien abre un proceso es el presidente de la Cámara, y no lo ha hecho y no lo va a hacer. No creo que hay clima en la clase política, en el Congreso, para hacer un impeachment. Y además, lo mejor para el país es que sea derrotado en las urnas, claro. Yo creo. Estas son imágenes en vivo, está hablando Bolsonaro en este momento. ¿Vos sabés, Anthony, dónde son estas imágenes que estamos levantando nosotros? No sé si las estás pudiendo ver. Pablo. Eso fue esta mañana en la explanada de los ministerios en Brasilia, donde, bueno, yo he visto manifestaciones más grandes que esta hoy, sobre todo contra Dilma y contra la corrupción años atrás, pero en fin, hay una muchedumbre ahí y él puede usar esa foto. Él básicamente reiteró sus ataques a la Corte Suprema, a su gente, que también están pidiendo que se clausure la Corte Suprema, que lo cierre. Algunos piden intervención militar, que no va a ocurrir, pero digamos los más radicales piden eso.
En fin, ahí estamos. Y Lula ayer dio un discurso al país por social media, donde básicamente dijo, mira, hoy es Día de la Independencia, un presidente debería estar dando un mensaje de esperanza económica, de recuperación económica, solidaridad con las víctimas del COVID, en vez de estar sembrando odio y división, que es lo que evidentemente Bolsonaro está haciendo. Bien, Anthony, muchas gracias. Te agradecemos la colaboración, Anthony, desde Brasilia, contándonos un poco cómo está la situación allá. Ya vamos a volver. ¿Querías decir algo? Sí. No, algunos medios en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen eco de esta manifestación temprano en Brasilia. El título en el Washington Post es Bolsonaro busca una demostración de fuerza, pero se arriesga a que se le vuelva en contra, que pueda ser contraproducente. De alguna manera juega después en el artículo con esta idea de que Trump, digamos, también puso bajo tela de juicio a la justicia, a la Corte Suprema, a las elecciones y perdió las elecciones. Y en Brasil están todos con títulos Sí. catástrofe, Y los medios mismo. muy fuertes criticando Sí, a Bolsonaro. Vos mencionabas antes de Folha de Sao Paulo, acá O Globo en el mismo tono dice que Bolsonaro está haciendo una amenaza golpista y presiona al Supremo Tribunal. Por ahora se ve muy calma la manifestación y no ocurrió, que era el temor, como contaba Anthony desde Brasilia, que ingresaran a la fuerza con alguna complicidad de la Policía Militar y demás a la Corte Suprema de Justicia. Eso no parece haber ocurrido. No. Y bueno, y esto era esta mañana ahí en el Plan Alto. Pero más tarde va a haber una movilización en San Pablo. En San Pablo, y ahí hay los temor. medios están tomando justamente advertencia de lo que pueda llegar a ocurrir en términos de violencia política en las calles de San Pablo y también de Copacabana esta tarde. Bueno, avancemos. ¿Qué está sucediendo en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un mercado, parecido a lo de los últimos días, con un dólar paralelo en 182 pesos, de hecho es el mismo precio de ayer, pero otra vez, Maxi, el contado con liqui, 174 pesos, y con un banco central que intervino en algún momento del mediodía y cuando se aleja vuelve a subir justamente esta cotización. En línea con lo que vos estabas comentando al principio del programa, el mercado accionario está viviendo un momento, no sé si de euforia, pero sí de una clara tendencia alcista. El Merval, el índice de acciones líderes, está 2% para arriba. Las acciones argentinas en Estados Unidos, que cotizan en Wall Street, también con subas de hasta 5%, un poco con haciéndose eco de este clima político preelectoral justamente ahí en los mercados financieros. ¿Qué pasa con el tema de la tarjeta de crédito? Ya vamos a volver a Brasil, porque nos están pidiendo también los televidentes otros enfoques y otras visiones desde Brasil. Pero ¿qué está pasando con el tema tarjeta de crédito? Bueno, Maxi, mira, es interesante esto porque demuestra que hay una dinámica. Digamos, hace un mes el gobierno salió con el anuncio de la hora 12 recargado, posibilidad de comprar en 30 cuotas. Y claro, tratando de que el consumo que viene para abajo se recaliente justo antes de las elecciones. Pero ¿qué ocurre? La gente cuando va a hacer las compras quiere pasar la tarjeta, sobre todo en electrodoméstico, que es la posibilidad de comprar en 30 cuotas, y la tarjeta le sale con esa frase que ahí comentamos, que dice saldo insuficiente. ¿Por qué dice saldo insuficiente? Digamos, la gente va y dice, yo tengo dinero en la cuenta, hasta ahora no tuve problemas, pero ¿qué es lo que viene ocurriendo? Bueno, que los bancos no están actualizando el límite de compra de las tarjetas. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la gente con una inflación de más del 50% en los últimos 12 meses, bueno, no le alcanza justamente para cubrir las cuotas de lo que quiere comprar. Entonces le viene esa operación, esa intención de compra rechazada. ¿Por qué hacen esto los bancos? Y bueno, los bancos lo que se está mostrando muy prudentes, mucho más que en lo habitual. No quieren que haya una suba de la morosidad, de hecho una morosidad que vino creciendo en los últimos meses, pero que se mantiene, digamos, ahí apenas por arriba del 5%, pero hoy los bancos prefieren no correr ningún tipo de riesgo crediticio y en todo caso prestarle al Tesoro, al gobierno, al Banco Central, de una manera más segura, digamos, más conservadora por lo menos, a tasas de interés por arriba de lo que tienen como tasa de interés el
plan este de la hora 12, que es un 26-30%, dependiendo las cuotas, contra un Estado que le está pagando 37-38%. Entonces tenés a los bancos más conservadores sin querer prestar y con comerciantes que ayer mismo se reunieron, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Productivo con Matías Culfas, la Cámara de Comercio, diciéndole, mire lo que está pasando, los comercios que vienen después de la pandemia, digamos, atravesando cierres masivos, ahora con la posibilidad de poder vender y no pueden porque los bancos justamente no actualizan ese límite. Es lo que habíamos a las mostrado, tarjetas. es lo que habíamos mostrado ayer, que el tema de tarjeta de crédito, de tarjetas de crédito viene por el piso. Claro. Está 15% abajo o más de marzo 2018, cuando estalló la crisis del gobierno de Macri. Obviamente todo gobierno quiere que en la previa de una elección haya algo de crédito, al menos con tarjeta de crédito. Crédito personal es tan peor todavía que el crédito que pueden tener las familias con tarjeta de crédito. En parte tiene que ver con el nivel de endeudamiento que tienen las familias por la pandemia. En parte con los bancos están muy conservadores. Se duplicó la morosidad en tarjeta de crédito en el último año. Pasó del 2,5 al 5% la morosidad en tarjeta de crédito. Pero bueno, está claro que si no mueven los límites de la tarjeta los bancos, y bueno, con la inflación que hay, la gente no tiene ningún límite para comprar nada. Ahora, sí. ¿sabés que esto genera reproches dentro del gobierno? Porque están todos mirando distintos ministros a Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, porque dice, escúchame, vos negociaste con los bancos para que no pase esto, para que actualicen los límites de la tarjeta, y los bancos no lo hacen. Entonces, digamos, hay una tensión dentro del gabinete económico, porque lo que quiere mostrar el gobierno, de hecho están preparando un informe para la semana que viene para demostrar que la hora 12 hace repuntar el consumo, pero claro, si la gente cuando va a comprar le sale saldo insuficiente, no puede validarse la operación, bueno, el consumo no repunta y quedó el presidente del Banco Central en la mira de esto. Ya vamos a volver con el tema de la pulseada del Banco Central con el dólar. Mostrémoslo ahí en la carátula, me da fiaca pararme para ir al video wall, así que mostrémoslo ahí, así vendemos y después volvemos con el tema. Mientras juegan a la batalla final, atención, mientras están jugando a la batalla final, de que se define el futuro de la Argentina, los dos modelos de país, que uno es el modelo que va a refundir a la Argentina, el otro que lo va a refundar y viceversa, el Banco Central está como están siempre. El Banco Central, diría en las últimas 5 o 6 elecciones en la Argentina, atajando penales como puede para evitar que se disparen ahora todos los dólares. Como tenemos cepo, está interviniendo en el mercado oficial para evitar que se dispare el dólar mayorista e impulse la inflación. Y está Pelle también atajando penales como puede en el contado con liquidación para que no se le dispare arriba de 174 pesos los dólares alternativos en blanco. Después le voy a contar, bueno, la clave, algo anticipamos ayer, de la deuda en pesos en los próximos meses hasta noviembre. Y el tema de los plazos fijos. Hoy un diario un poco tituló lo que habíamos mostrado, lo que estaba pasando con los plazos fijos, que hay una caída de los plazos fijos UVA, y sí se está manteniendo por ahora, y en el Banco Central le prenden velas los plazos fijos tradicionales, tanto los mayoristas, que son la mayor cantidad, lo más importante, y los minoristas vienen ahí sosteniéndose como pueden, pero el Banco Central le prende vela para que no corran los depositantes en pesos, que no corran a los únicos dólares que pueden correr, que es el dólar blue o los dólares MEP o contado con liquidación en blanco. Dame una línea de lo que está haciendo ahora la Reta, que está subiendo el tono contra el gobierno. Vos decís muy apremiado por el tema de los libertarios. ¿Por qué? ¿Por qué relacionás las dos cosas? Bueno, a ver, hay preocupación en el gobierno. A ver, preocupación, lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque si hay un lugar, un distrito donde seguramente va a ganar Juntos por el Cambio es en la ciudad de Buenos Aires. Pero la Reta, que había moderado mucho su discurso porque creía que había que acudir más para su proyecto presidencial a ese electorado del medio, donde el discurso duro, el discurso de los halcones por ahí no cae demasiado bien, ahora se ve bastante amenazado por el crecimiento en las encuestas de Javier Milei, puntualmente, que tuvo un acto multitudinario el fin de semana como preludio del cierre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces sale a pegarle más al kirchnerismo. Hay una clara diferencia de valores
entre Cambiemos y el kirchnerismo, dijo Larreta, y después empezó a hablar de casos de corrupción, algo que en el último tiempo no hacía mención, en esto de tratar de hablarle al electorado moderado. Existen infinitos e innumerables casos de corrupción vinculados a los gobiernos de Cristina Kirchner, dijo Larreta, los bolsos de López, de Vido, Jaime, hay muchísimos casos de corrupción, lo dice, reitero, en medio de una campaña donde en la ciudad de Buenos Aires, si bien no tienen miedo a perder la elección, con el surgimiento de los liberales y Leandro Santoro, que también viene creciendo en las encuestas, bueno, no se ven con una paliza electoral como hubiesen imaginado hace algunas semanas. A ver, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con la vacunación. Tengo al doctor Hefner en comunicación. El doctor Hefner está... Gracias, doctor, por atendernos. Y, no, por favor, Maxi. Perdón, ¿tenía otra comunicación además? En un ratito vamos a Brasil. Discúlpeme, doctor. Bueno, quería hablar con usted. Venimos contando cómo viene avanzando la vacunación con segundas dosis. No sé si podemos mostrar rápidamente la placa que siempre mostramos. Hay niveles de cobertura elevados, mayores de 60 y mayores de 50 años con 2 dosis. Pero claro, el número de personas todavía es una cantidad que se va achicando día a día, pero siempre ocurre que llaman los televidentes y dicen, pero yo estoy esperando la segunda dosis y todavía no me vacunaron. Sí, mayores de 60 años hay todavía 900.000 personas que no fueron vacunadas para llegar a un 85% de cobertura con 2 dosis, y hay 1.200.000 mayores de 50 y hasta 59 años que también están esperando la segunda dosis. Pero si podemos mostrar la otra placa, la segunda, efectivamente... Bueno, esta es la que mandé mal la placa, entonces... Bueno, entonces mandé mal, esta no era. Bueno, los niveles de cobertura de 2 dosis en mayores de 50 años están arriba del 67%, 68%. Es decir, son niveles de cobertura elevados. En el resto de la población están con 2 dosis en el 36% en este momento. ¿Cuál debiera ser la prioridad o cuál debiera seguir siendo la prioridad, doctor Hefner, en este momento? Yo creo que la prioridad es, por un lado, avanzar con primeras dosis en ese pequeño sector de la población. Pequeño es una ventaja para nosotros, que todavía no se ha vacunado porque no hay un movimiento antivacunas importantes en la Argentina, pero ese resto hay que avanzar y después centrarnos en lo que es segundas dosis para completar lo que es mayor de 50 años y después de 40 años, y el otro punto que se está discutiendo de terceras dosis, patearlo con tranquilidad más adelante, porque no hay evidencia que indique que para la población que no padece comorbilidades relacionadas con inmunodeficiencias sea necesario inmediatamente una tercera dosis. Es decir, avanzar con las segundas dosis en la medida que la variante Delta, que es la que exige 2 dosis, nos ha dado un tiempo básicamente por el control de fronteras. Claro, claro. Ojo que no sé si tenemos el cuadro de ayer, que es lo mismo, el cuadro de ayer o el de hoy, que ahí están los porcentajes de cobertura. Pero volvamos a mostrar la cantidad de personas. Ojo que cuando yo digo... claro, ahí se ve que población objetivo, que son más de 60 años o menos de 60 años con factores de riesgo, más docentes, salud y todo lo demás, ya el 60% tiene 2 dosis, ¿no? Pero bueno, están faltando todavía 7 millones de personas, o un poquito menos, 6 millones y pico de personas, para cubrir esa población objetivo. Fundamentalmente ahí estamos hablando de que está faltando, además del millón de personas de más de 60 años que falta, del 1.200.000 entre 50 y 59 años, está faltando una cantidad importante de menores de 59 años que tienen factores de riesgo, ¿no? para cubrir. Doctor, ahí le consulto. Estaba viendo que quedan todavía 1.200.000 dosis de Moderna, que estaban pensadas para los chicos con comorbilidades y se están aplicando también como segunda dosis de Sputnik. ¿Usted tiene entendido que esas se van a seguir usando para aplicar a segundas dosis de Sputnik y las que hagan falta? Sí, la prioridad que estaba planteado, como vos decís, es primero
garantizar que haya un número que te permita cubrir primera y segunda dosis en los chicos que padecen comorbilidades. Todo el resto, que no es demasiado, para cubrir segundas dosis. Si entra Pfizer, también podría ser empleado porque es prácticamente idéntica a Moderna. AstraZeneca ya se está aplicando como segundas dosis y en esta semana se larga un estudio muy acotado de 3 semanas para ver si CanSino, que comenzó a ingresar, que es muy parecido al segundo componente de Sputnik, también se puede aplicar como segunda dosis. Es decir, que tendríamos 4 variables para avanzar. El asunto es ese, tenemos que avanzar en segundas dosis. Perfecto. Doctor, gracias, muy amable como siempre. No, por nada. Gracias. Después vamos a explicar el tema de la credencial digital, si alguien la puede explicar, digamos, que cómo se hace bajar de Mi Argentina la credencial digital para los que quieran irse al exterior y tengan una credencial o si eventualmente la solicitan a algún lado. Está Marta Bruno en Río de Janeiro. Marta, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué está pasando en Río? También hay marchas pro Bolsonaro en contra de la Corte Suprema de Justicia. Hola Maxi, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, marchas en Brasilia, la capital federal, en Río de Janeiro también, y en San Pablo, que es en donde se espera que haya una cantidad más grande de gente. Acá en Brasil, en Río de Janeiro, de donde les hablo, fue en Copacabana, fueron marchas que fueron convocadas por el presidente desde hace un mes, más de un mes, pidiendo el cierre de la Suprema Corte, la detención de uno de sus jueces y en algunos casos el cierre del Congreso Nacional también. ¿Son numerosas ahí en Río, también en Copacabana, las marchas? Me imagino que se puede acceder por internet. Busquemos a ver si podemos acceder. Seguramente esto hoy está muy organizado a través de los Instagram Live y demás, que alguien está transmitiendo la marcha en Río de Janeiro, también además de San Pablo. ¿Son numerosas ahí en Río de Janeiro? Sí, hay mucha gente, se puede ver por las tomas desde el alto, pero las primeras análisis que tenemos y hasta ahora lo que vemos es que es más o menos el núcleo de apoyo del presidente, sobre todo lo que vimos en Brasilia. Había mucha expectativa por lo que iba a pasar en Brasilia. Bolsonaro hizo un discurso en la mañana en Brasilia, dijo que mañana se reúne con los jefes de los 3 poderes, pero los jefes de los 3 poderes no recibieron ninguna convocación para ninguna reunión mañana y ahora ya se dispersa, ya se termina la marcha en Brasilia. La expectativa más grande es para la marcha en San Pablo, que es la ciudad en donde suele juntarse más gente en convocatorias políticas acá en Brasil, y en donde ya se puede ver mucha gente. El presidente también va a discursar ahí en la tarde de hoy. Bueno, ahora vamos a ir a San Pablo a ver qué está pasando ahí. Marta, el temor mayor lo veo reflejado en la tapa de los principales diarios brasileños, era que hubiese algún ataque contra la Corte Suprema de Justicia, alguna imagen al estilo los trampistas ingresando. Ahí estamos viendo imágenes en vivo ahí abajo de Río de Janeiro. ¿Eso es Copacabana? No llego a ver desde acá. Sí. Eso es Copacabana, Maxi. Eso es Copacabana. Había bastante gente. Esta marcha empezó en la mañana. El presidente, sin embargo, no va a estar ahí. El presidente es de Río de Janeiro, pero va a estar estuvo en Brasil en la mañana y a la tarde va a San Pablo, que es en donde se va a reunir más gente. Había sí un temor de una invasión a la Suprema Corte, porque muchos de los apoyadores del presidente llegaron a Brasilia ayer con estas consignas de invasión al Supremo, de detención de ministros, y Bolsonaro es investigado en 5 causas por corrupción y también por su gestión en la pandemia y también por fake news. Entonces, él está en esta guerra abierta en contra de la Suprema Corte desde bastante tiempo y siempre con una consigna bastante golpista y antidemocrática. Claro, digamos que él se pone a la cabeza de las manifestaciones, porque la verdad de manifestaciones puede haber en cualquier país. El tema es que él se pone a la cabeza de las manifestaciones en contra de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, y básicamente los rechazos que ha habido hasta ahora de cambio del sistema electoral también.
tal cual, el presidente Bolsonaro estaba acusando el sistema electoral de Brasil, que es un sistema electrónico desde hace más de 20 años, de fraude. Y no se pudo probar nada en todas las elecciones de Brasil, y también este tema fue votado en el Congreso Nacional y Bolsonaro tuvo una derrota en el Congreso Nacional porque no se aprobó de ningún modo la vuelta del voto del boleto de papel. Sin embargo, los apoyadores y también el presidente siguen con ese discurso que es muy similar a los apoyadores de Donald Trump. Y es importante acordar, Maxi, que Steve Bannon, uno de los principales estrategistas, ya se reunió, ya estuvo con el hijo del presidente algunas veces, y las estrategias de los apoyadores de Bolsonaro acá son abiertamente inspiradas en las de los apoyadores de Donald Trump. Marta, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Marta Bruno desde Río de Janeiro. Bueno, ¿qué está pasando con los alquileres? Bueno, que siguen corriendo bastante por encima de lo que es la inflación. Ocurrió en los primeros 8 meses del año, 35,1% de incremento en los alquileres entre enero y agosto. Y se presume que en estos 8 meses la inflación fue del 32% aproximadamente, o 32,7%, tomando en cuenta que la inflación que se va a conocer en los próximos días haya dado 2,8% justamente en agosto. Ahora, en los últimos 12 meses, la inflación, según Sonaprop, la inflación de los alquileres, 58,6% contra 51,8% de la inflación. O sea, los alquileres siguen presionando al alza por encima de la inflación, y esto tiene que ver con una retracción de la oferta que no se mide oficialmente, pero que está en aproximadamente entre 25 a 30% menor la oferta de alquileres respecto a lo que sucedía antes de la ley de alquileres, que salió en julio del año pasado. Muchos propietarios sacaron del mercado justamente sus inmuebles porque están en desacuerdo con, por ejemplo, hacer contratos por 3 años, y por eso no es casual que tanto desde la oposición como desde el oficialismo se esté hablando de, a partir del 10 de diciembre, poner proyectos en el Congreso para tratar de dar de baja la ley de alquileres. ¿Cuánto está un alquiler promedio hoy de 2 ambientes, Ciudad de Buenos Aires? 41.500 pesos, y uno de 3 ambientes, hablamos de un inmueble de 70 metros cuadrados, acá en la capital, promedio 57.900 pesos. ¿Qué está pasando con Alberto Fernández, el campo, el tema de las restricciones a las exportaciones de carne? Mira, se metió Cristina en la campaña diciendo que la medida era buenísima, esta de cerrar las exportaciones de carne desde la Argentina al mundo, porque un mismo carnicero, dice Cristina Fernández de Kirchner, nos cuenta que la carne está bajando. Ahora es interesante desde el campo cómo salen a descalificar la política impresionante la producción, de Alberto Fernández para con la exportación de carne, mostrando cuánto vale la carne en el mundo, porque en definitiva no deja de ser un commodity, ¿no? Y tenés en una punta, por ejemplo, Corea del Sur, 29 pesos el kilo de carne. Este es un promedio entre distintos cortes, ¿no? 19 kilos en Francia versus 4 dólares en la Argentina, uno de los países con precios más bajos de todo el mundo, como descalificando Carlos, también. ¿te puedo decir algo? Sí. Medido por el contado con liquidación, ¿qué es eso? El dólar a 170 o 174, no solamente la carne. Argentina es el país más barato del mundo. En todo. En todo. Dame una botella de coca, dame un kilo de harina, dame cualquier cosa y sale todo regalado con el dólar a 175 o el dólar blue a 180. Claro. El problema que tiene la Argentina, ojalá pudiéramos, es que nuestros salarios están en pesos. Sí. No digo, a ver, para ubicar el tema de ese cuadro, digamos. Sí. Uno puede criticar, de hecho, lo hemos dicho, que el gobierno desesperado toma medidas en la desesperación del corto plazo sin ver qué pasa en el mediano plazo, ¿no? Y festeja que la carne subió 80% en el último año, festeja que subió 2% en los últimos, que bajó 2% en los últimos 2 meses. Sí. Es decir, 1,4% el último mes y otro tanto, no sé. O sea, 2,3% de baja frente a 80% de suba en el último año, digamos. Entonces hiciste un zafarrancho
para tener 2% de baja del precio de la carne. Ahora, ese gráfico, yo te lo puedo hacer con cualquier producto de la Argentina. Está bien, pero medido por dólar blue o contado con liquidación, Argentina está entre los países más baratos del mundo. El tema es que la Argentina tiene argentinos que ganan en pesos. ¿Se entiende? Está bien, a ver, por eso para nosotros sale todo carísimo, pero para cuando abran la frontera, para el que venga de Chile, el que venga de Paraguay, el que venga de Brasil o el que venga de Estados Unidos, Argentina le va a salir regalada. Entonces, la semana pasada hicimos la comparación con una un pizza, supermercado de una Uruguay. pizza $5 al dólar de 180. Está bien, pero cuando Alberto... Anda como una pizza de Estados Unidos, sale $25. Pero cuando Alberto dice no pueden los argentinos pagar la carne al mismo precio que en el resto del mundo, porque en el resto del mundo ganan en dólares, y la verdad que no la están pagando al mismo precio que en el resto del mundo, porque... Y además es un commodity, y es cierto lo que decís vos, que todo está mucho más barato en Argentina, pero cuando vos agarrás los commodities, tienen un precio internacional, Maxi. Una zapatilla Nike Yo lo que digo, vale lo mismo. Tenés mil Un argumentos, Levi's vale lo mismo. Tenés mil argumentos Digo, para criticar la medida que tomó el gobierno con el tema de la restricción a las exportaciones de carne. Lo hemos explicado acá 80 veces, no lo voy a volver a repetir porque me cansa. Justo el tema de medir con el dólar contado con liquidación o dólar blue el producto carne o cualquier producto, cuando estás hablando del consumo interno, no es una cosa de referencia, digamos. Para el argentino, la carne, de hecho, para el argentino está carísima. Tanto es así, tan cara está, que estamos en el piso del consumo histórico de carne. Pero no está cara, los pesos no valen nada, Maxi. ¿Vos sabés cuánto tardás para hacer 1,5 kilos de lomo? 3 años y medio. Para hacer un lomito de 1,5 kilos. Carlos. Tardás 3... Con estos precios, ¿sabés cuándo tus hijos, cuando sean más grandes, no van a comer? La van a ver en figurita la carne. Claro. Porque si vos no le das Carlos, precio... para un segundo. A ver, ¿qué parte no entendés? ¿Qué dije? Empecé a decir. El gobierno toma de desesperación medidas de corto plazo que atentan contra el mediano y largo plazo. Todo lo que vos estás tratando de explicar y me lo estás diciendo a mí, yo lo dije hace 2, 3 minutos. El gobierno toma con la desesperación medidas de corto plazo que atentan contra el mediano y largo plazo. Es lo que vos estás tratando de explicar ahí. ¿Se entiende? Sí. Yo ya lo dije. Ahora, lo que yo digo, simplemente digo que esa comparación, estamos en el piso histórico de consumo de carne. Obviamente, eso tiene que ver con la estampida general de precios que hay en la Argentina, pero además también hay un problema de precios relativos, porque la inflación fue del 52% y la carne subió el 75-80%. ¿Se entiende? Por eso consumen menos carne y, qué sé yo, más fideo, más arroz, porque los fideos subieron, no sé, 60%, 50%, sí, 58%, no subieron 80%. ¿Se entiende? Eso es el precio relativo. La gente no es tonta, la gente se maneja con las señales que hay de mercado. Lo que yo digo es, hay 80 argumentos para criticar al gobierno con las medidas que toma desesperadamente y los parches que toma todo el tiempo. Medir por el dólar contado con liquidación el precio de la carne, yo te digo lo mismo. Es decir, tomo cualquier producto de la Argentina, aún aquellos que no aumentaron, aquellos que aumentaron 95% en el último año. El caso de materiales de la construcción. Lo tomo con el dólar de 175 y van a decir, che, pero los materiales de la construcción en dólares salen más baratos acá que en Uruguay, o que en Chile, o que en Brasil. Bueno, con la nafta también pasa lo mismo, que es un commodity. La nafta, tomala al dólar 180, y de nuevo, y para nosotros, la nafta está en un precio, la gente, ahí estamos también, claro, no en el piso del consumo de nafta, pero estuvimos en el piso del consumo de nafta hace algunos meses. Claro, y al dólar blue estás en medio dólar por litro. Entonces uno podría decir está regalada la nafta y sin embargo cuesta llenar el tanque, ¿no? Igualmente, el punto del campo, disparando a cómo el gobierno cambia permanentemente de reglas de juego, me parece que es el punto principal que vos querías resaltar. Sí, incluso también hasta bastante violentos, ¿no? Porque saca Confederaciones Rurales Argentinas un comunicado hablando de hemiplegia intelectual del presidente Alberto Fernández por los dichos estos que tienen que ver con el precio de la carne. Lo que pasa es que en algunos sectores del campo hay mucho enojo con Alberto Fernández en particular, porque Alberto Fernández tiene la
peculiaridad de decirle al interlocutor lo que el interlocutor quiere escuchar. No sé si lo vieron eso en público. Que va a, no sé, a C5N y dice lo que quiere decir C5N, ahora no sé, no va a TN, pero cuando iba a principio de su gobierno iba a TN y decía lo que quería escuchar, no sé, Van der Koy, que además son amigos. Esa misma peculiaridad tiene Alberto Fernández en privado. Entonces, cuando iba la gente del campo y les decían qué iba a pasar con la retención o qué iba a pasar con la carne, le decía, no, tenemos el plan ganadero, tenemos esto, va a haber estímulo, va a haber un plan, y después hacía otra cosa. Correcto. Entonces me parece que el enojo con Alberto Fernández, pero Alberto Fernández está desesperado en el terreno electoral para que no se le disparen más los precios y que los salarios le puedan ganar un poquito a la inflación. Y en el caso de la carne, bueno, era uno de los precios que más se le había disparado y obviamente tiene que ver mucho con el humor social, si los argentinos consumen o no consumen carne. Nosotros mostramos que esta es la elección donde está yendo con los peores indicadores económicos de salario real, de empleo, de crédito y además de consumo de carne. Ahora, con el tema carne en particular, hay ministros que te admiten que estaban preparando, y acá lo contamos, una flexibilización de este cepo a las exportaciones, pero también te cuentan que Cristina Kirchner, uno de los temas donde directamente interviene es en el tema de la carne y el precio de la carne, y que llama por teléfono, y que fue en definitiva la que decidió que este cepo a las exportaciones debía extenderse por lo menos hasta las elecciones de noviembre. Pero ¿no? fíjate el chat, por ejemplo, ¿no? Del secretario de Agricultura, que es uno de los principales funcionarios de la cartera agrícola, secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, que se equivoca, lo manda a un chat equivocado y pone no se puede hablar con Máximo para ir para atrás con esta medida en la vaca vieja. Es decir, hay gente dentro del gobierno que considera que no es necesario ser tan extremo con el cierre de las exportaciones de carne. Es cierto lo que decís, Maxi, que vos cerrás y por lo menos tranquilizás los precios acá en noviembre. Que es lo que vos contaste del primer momento, Sí, claro, que era obvio que eso iba a ocurrir, digamos, porque tenías un exceso de oferta que impactaba en el corto plazo. Ahora, si vos sostenés eso, ya generás un zafarrancho en términos de destino de exportación y demás. Pero si sostenés eso, va a ocurrir lo que ocurrió en el ciclo posterior al 2010. Claro. Que empezaste a tener una retracción de mediano plazo de la oferta de carne y eso generó una disparada posterior de los precios. Claro, cayó un 20% del rodeo, 12 millones de cabezas menos. Sí. Además de un problema grande de que perdimos mercado de exportación, claro, divisas, todo un zafarrancho muy grande en el sector. Pero por eso, me parece que lo que hay que escuchar es el enojo, lo que representa es esta particularidad del presidente de decir una cosa en privado y hacer otra en público. Y no explicar qué camino quiere seguir y hacia dónde quiere ir. Que me parece que lo que va a tener que hacer el presidente, por las buenas o por las malas, porque si no se lo va a marcar Cristina después de la elección, del 14 de noviembre. Es decir, va a tener que darle un impronto, un rumbo a su gobierno, marcar cuáles son las reglas de juego para los próximos 2 años, si quiere tener una economía mejor los próximos 2 años. Es decir, miren, aténganse, estas son las reglas de juego. No un día decir, vamos para acá y al otro día salir para allá. Porque él mismo, cuando estaba en el llano, criticó que esos fueron uno de los grandes problemas que tuvo el segundo gobierno de Cristina, que no daba un mínimo de previsibilidad, que era todos los días poner parche. Él era terriblemente crítico de la estrategia Moreno primero, después la estrategia de atajar penales como sea de Kicillof y demás. De la idea de que si vos no das previsibilidad a dónde querés ir, das señales que son terriblemente negativas para todos, para el consumidor, para el que tiene que invertir, para el que tiene que crear puestos de trabajo. Vamos a Constitución. ¿Qué está pasando ahí en Constitución? Ahí está Leo Godoy. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Después de momentos de tensión que se vivieron durante toda la mañana en el corte de vías que se realizó con trenes que salen de aquí de Constitución y en la zona de Avellaneda, en la zona de la estación Costequi Santillán, allí alrededor de 30 trabajadores cortaron las vías, ex trabajadores en realidad despedidos del ferrocarril, reclamando ser reincorporados.
Momentos después llegó la orden del juez para el desalojo de las vías, pero fueron las propias personas que reclamaban quienes abandonaron el corte, aunque dijeron que probablemente entre mañana y el domingo puedan volver a realizar algún otro tipo de protesta sobre las vías. Ahora acá en Constitución, Maxi, de a poco se va reanudando todos los servicios, pero ya funciona casi con normalidad todo lo que es el servicio del ferrocarril Roca. Bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando acá. Finalmente levantaron el corte de vías, había preocupación con eso. Sigue el conflicto ahí en el tren Roca, ¿no? Es ahí en el tren Roca, en Constitución. ¿Tenés algo con el tema de los créditos oficiales, nuevos créditos oficiales para vivienda? Claro, ¿Qué es el eso? Banco Nación, digamos, justo en los días previos a las PASO, sacó créditos para la vivienda, pero no son créditos hipotecarios, ahora vamos a explicar de qué se trata, son para refacción, para ampliación en viviendas únicas y permanentes, digamos, ahí donde vive una familia, donde es su residencia. Esa es una de las condiciones que tiene justamente estos créditos. Son créditos de hasta 2 millones de pesos a 10 años de plazo, y ahí marcamos cuáles son las condiciones, ¿no? Los primeros 12 meses son a tasa de interés fija, los meses siguientes desde la cuota 13 a la 36, o sea, cuando se cumplen los 3 años del crédito, la actualización es a través de los salarios, es el índice CBS, el índice de coeficiente de variación salarial, y desde los meses 37 hasta el mes 120, en caso de que la gente haya sacado un crédito a 10 años, la tasa de interés es de los depósitos a plazos fijos mayoristas multiplicado por el 1,3, o sea, un 30% más. A la tasa de hoy sería del 44,3%. Ahora bien, atención con esto, porque están promocionados como créditos a un costo de una tasa del 29% anual, pero cuando uno va a la letra chica, no es del 19% anual, no es de esa tasa de interés, sino que el costo financiero es del 36%, 36,5%. El costo financiero total, que es lo que hay que ver. Financiero. Entonces, y que los primeros 12 meses es cuota fija y después entra a variar, primero por los salarios, que está muy bien, digamos que así sea, y después por la tasa de los plazos fijos mayoristas, la más un 30%. ¿Cuál es la condición para sacar? Tenés que ser cliente del banco. En caso de que seas empleado en relación de dependencia, que los saberes se acrediten ahí en el banco. Monotributistas tienen que sacar un paquete, digamos, de servicios con el banco. Hay que ser cliente, no puede ir cualquiera, porque en caso de que no tengas, por ejemplo, la cuenta sueldo, el costo del crédito no es del 36, sino que es del doble, 72%. Claro, o sea, monotributistas no... No, monotributistas que vos saquen una cuenta, una tarjeta de crédito. No tienen cuenta sueldo los monotributistas. No, por eso, en caso de los monotributistas, tienen que sacar... Cliente, un paquete integral del banco. Solo te hago una pregunta. ¿Estos créditos para qué son? ¿Para refacción? Refacción y ampliación de vivienda. ¿Y hasta cuánto el monto? Hasta 2 millones de pesos máximo. Acá trajimos un ejemplo de 1 millón. Sí. Cuota inicial los primeros 12 meses, 18.667 pesos, la cuota para un crédito de 1 millón de pesos, y el ingreso... No puede superar el 30% más o menos de la cuota. 30%, pero en caso de una familia, si es por una pareja adultos, un 20% tiene que ser mínimo Bien, vamos a Chile. Atención por lo que está pasando en Chile. Ahora volvemos con el tema económico y vamos a contar un poco cómo está interviniendo el Banco Central en el día de hoy. Esta es una semana clave con el tema de intervención cambiaria para evitar la devaluación en el tipo de cambio oficial y los dólares alternativos. Vamos a Chile porque empezaron la vacunación con Sinovac para chicos mayores de 6 años. Ya en Chile está el doctor Jaime Labarca. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Hola, muy buenas tardes. Muy interesante la conversación económica que tenían. Gracias, doctor. Nos especializamos en eso, pero obviamente la pandemia nos ha pasado por arriba y tenemos que estar permanentemente hablando de este tema para saber después cómo seguimos, no solamente desde el punto de vista de las vidas, que es lo más importante, sino también desde el punto de vista de la actividad económica. Doctor, ¿por qué en Chile están empezando ya a vacunar a partir de 6 años?
Bueno, porque lo que pasa es que, como todos los países de la región, estamos con niveles muy bajos comparados con semanas previas y estamos además con muy bajos de contagios, ¿no es cierto? Muy buenos indicadores, pero con la preocupación de la variante Delta. Y en Chile ya tenemos el 90% de la población sobre 18 años con 2 dosis de vacuna, el 70% de la población total, y queremos ir por más. Entonces, los grupos no vacunados son los menores de 18 años, y en Chile estamos vacunando de 12 a 18 años con Pfizer, pero no está aprobada para menores de 12 años, pero hay datos de Sinovac, que ha sido la vacuna de principal uso en Chile, de 3 a 12 años, en los cuales muestran los estudios fase 1 y fase 2 que es segura y que produce buena tasa de anticuerpos. Entonces, en base a esa información de estudios fase 1 y fase 2, estamos, ¿no es cierto? Se aprobó ayer la vacuna para niños entre 6 y 17 años, ¿no es cierto? Para poder aumentar, ir por este grupo que es muy necesario para ir a ampliar la vacunación y ojalá lleguemos al final del día a tener el 90% de la población total del país con las 2 dosis de vacuna. Pero la población de niños es del orden de menores de 18 años, es del orden del 20% de la población. Entonces, Claro. por muy bien que lo hagamos en la población adulta, necesitamos sumar esta población y Sinovac ha demostrado ser efectiva después de 2 dosis y para nosotros, y ha demostrado también ser muy segura, muy segura. Entonces, una vacuna que da bastante seguridad para los niños. Doctor, el tema de los niños es para evitar o tener una menor probabilidad de contagio. Acá, por ejemplo, se está vacunando a los niños con comorbilidades, pero todavía no al resto de los chicos menores. Se está vacunando con comorbilidades con Moderna. La pregunta es, ¿los chicos es para tener una menor probabilidad de contagio, una menor tasa de contagio, o también hay también riesgos de hospitalización en chicos que no tengan comorbilidades? Por los dos motivos, para evitar los riesgos de hospitalización, claramente para proteger a los niños, que son una población que todavía no la estamos protegiendo, pero también, y muy importantemente, para ir por ese 20% de la población que está quedando fuera del plan de vacunación y que nosotros creemos que es muy necesario que se sumen, particularmente a la luz de variantes de preocupación que pueden ser muy transmisibles, ¿no es cierto?, y que pueden ocasionar más contagios, a su vez, en la población adulta nuestra, digamos, que incluso vacunados. Entonces, los no vacunados pueden arrastrar a parte de la población vacunada también. Entonces necesitamos que esa población también esté inmunizada. Claro. Y leo la última respecto, hoy tuvo mucha repercusión un asesor médico, infectólogo de Angela Merkel en Alemania, diciendo que bueno, esta pandemia se va a terminar cuando esté la mayoría de la población vacunada y a su vez se contagie, digamos, ¿no? ¿Usted cree que eso es necesario o lo ideal sería, pese a estar vacunado, seguir con todos los protocolos, barbijo, distancia y demás, para evitar el contagio? Yo creo que por ahora, todavía teniendo muchos países que están con franca epidemia, ¿no es cierto?, todavía, y teniendo alta circulación en casi todos los países, es conveniente tener vacunación y todas las medidas de control. Y lo que hemos visto es que algunos países que iban muy bien en vacunación, pero relajaron medidas de control, hoy día están sufriendo una tercera ola, como los países de Europa, Israel, ¿no es cierto?, que a pesar de que eran bien líderes en vacunación, ahora están con una cantidad importante de casos. Entonces, la región nuestra, ustedes en Argentina, Colombia, todos los países hemos experimentado una baja de los casos, pero está la amenaza del virus Delta, ¿no es cierto?, de la variante de preocupación Delta sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto?, y por lo tanto creemos que tenemos que ir a maximizar la vacunación, pero también a mantener todas las medidas de prevención, como lo estamos planteando en Chile y como yo sé que ustedes lo plantean también en Argentina. Por ahora eso,
A futuro, en el largo plazo, mediano o largo plazo, puede que con la vacunación, pero es necesario que disminuya la circulación viral para poder relajar las medidas. Mientras tanto, creo que tenemos que al menos ir con la medida de protección. Claro. Claro, muy interesante. Un poco también lo que dice doctor, ojo lo que pasó en Estados Unidos, digamos, donde Biden efectivamente vacunó y avanzaron muy rápido con la vacunación. Si bien hay mucha gente que no se quiere vacunar, y ese es el gran problema en Estados Unidos, y en muchos estados donde no superan el 40-50% de vacunación con 2 dosis, porque la gente no se quiere vacunar, pero también porque relajaron absolutamente todas las medidas de cuidado, ¿no? De protocolo. También. Por lo tanto, ya sabemos de esa experiencia y creo que nuestros países en la región no debemos caer en eso. Debemos ir por más vacunas y debemos ir por mantener las medidas de prevención. Tú ves que, por ejemplo, Australia tiene baja vacunación, no tiene más que cualquier país de la región y claramente tiene muy bajo contagio porque tiene todas las medidas puestas, pero muy estrictamente y muy rigurosamente. Entonces, igual, Alemania, dentro de la Comunidad Europea, el que tiene más medidas de restricción comparado con otros países y el que mejor le ha ido. Entonces, no es solo vacunas, sino son las dos cosas. Doctor, gracias, muy claro, muy amable. Maxi, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Gracias, igualmente. Ahí está el doctor Jaime Labarca, siempre muy atento. Vamos a la tanda, cuando volvemos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con esta publicidad del Banco Central, mientras la dirigencia política, oficialismo y oposición está entretenida en esta supuesta batalla final donde se dirimen los dos modelos de país. Mientras tanto, el Banco Central está vendiendo dólares a lo loco para evitar otra devaluación. Tanda, ya volvemos. De Moraes. Aliás, bueno, atención que acá estamos viendo en vivo O Globo, que es uno de los principales medios brasileños. O Globo es el establishment periodístico brasileño. Y atención, a ver si se puede ver, ahí esta marcha está ocurriendo en este momento en San Pablo, donde acaba de llegar Bolsonaro. Y tuvo declaraciones muy fuertes, Bolsonaro, en contra de la justicia, la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente ahí en San Pablo. Hay 8 cuadras con manifestantes. Levantemos un segundo el graf, porque quiero mostrar el graf de la televisión brasileña. Fíjense el graf de la televisión brasileña, por qué se está viviendo en Brasil una situación muy tensionante. Dice, manifestantes hacen acto con pautas antidemocráticas. Insisto, ¿no? Anteriormente mencionamos Folia de San Pablo, el principal medio escrito ahí en San Pablo y en el país, que hablaba de la amenaza golpista de Bolsonaro, y ahora una de las principales cadenas de televisión, O Globo, diciendo que las pautas de esta mega manifestación que está ocurriendo ahora en San Pablo, pero que se replica en distintas partes del país, en Brasil, en apoyo a Bolsonaro y en crítica muy fuerte a la Corte Suprema de Justicia, tiene pautas antidemocráticas, eso dicen los principales medios brasileños. No, y Bolsonaro, el gobierno prometió que iba a llevar 1,5 millones de personas a San Pablo, a la manifestación de San Pablo, donde, reiteramos, Bolsonaro acaba de llegar, se espera su discurso, y él esta mañana, cuando habló ya allí en Brasilia, fue muy duro y dio justamente frases que daban indicios de que quiere descabezar a la Corte Suprema. La Corte Suprema puede sufrir aquello de lo que no queremos, haciendo referencia a que lo que da indicio de que podría descabezar a la Suprema Corte de Justicia. Claro, pero está claro que eso no lo puede hacer Bolsonaro dentro de los márgenes legales que tiene Brasil, porque justamente el problema que tiene Bolsonaro hoy es que no está consiguiendo las mayorías que conseguía antes en el Congreso y demás. Están todos viendo la elección del año que viene y la posibilidad de que pueda haber un cambio de gobierno en Brasil. Sí, no, es muy interesante lo que decías de cómo titulan los medios, que tienen una posición absolutamente tomada respecto a la crítica para con Bolsonaro, alineado con lo que piensa el empresariado en Brasil también. Es muy poquita la gente dentro del establishment, como en general se le dice, que está acompañando a Bolsonaro. Es muy clara la postura
del poder respecto a Bolsonaro, ¿no? Entonces se escuda en ese núcleo duro que no llega al 30%, que está dispuesto a cualquier cosa. Ya que el mercado financiero en Brasil está totalmente ajeno a esto que estamos viendo, a este clima político, porque el dólar está en 5,17 reales cada dólar, sin cambio respecto a lo de ayer, y la bolsa de San Pablo, que es la más grande en Brasil, está subiendo 0,8%, o sea, ajeno a esta tensión política que hay fuerte ahora de Bolsonaro con la justicia brasileña. Y ahí clave, por eso insisto, cómo juegan el establishment económico, el establishment periodístico también en Brasil, pero también qué pasa con los militares, que hasta ahora, según la información que llega desde Brasil, ahora vamos a ver si podemos ahondar un poquito más, manifiestan su respaldo a las instituciones. Una de las instituciones, obviamente, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es otra de las cabezas del Estado en Brasil. Vamos a pasar rápidamente por Córdoba, porque ahí están planteando que hay aumento de contagios de la variante Delta. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí está en Córdoba para informarnos Belén Bianchi. Belén, ¿cómo andás? Contanos. No te veía, gracias. Así es, bueno, se están incrementando los casos de la variante Delta. Recordamos que pasaron 5 semanas ya del primer paciente que llegó a la provincia de Córdoba, que contrajo la variante Delta en el país de Perú. Desde allí los casos se fueron incrementando poco a poco. Recordamos que en un principio fueron 800 las personas aisladas y hoy en día tenemos 105 personas contagiadas por la variante Delta. Afortunadamente ninguna de ellas se encuentra internada, ya sea en terapia intensiva o con asistencia mecánica respiratoria. Sí están siendo aisladas en un hotel que dispuso la provincia para aquellas personas que hayan contraído la variante Delta y que puedan tener en cierta forma también un control mucho más exhaustivo en estos casos, ¿no? Más que nada la variante Delta, siendo que es ultra contagiosa, que es mucho más contagiosa que la primera cepa de COVID que llegó al país. En cuanto a lo que respecta a la primera cepa de COVID de Maxi, los números han bajado poco a poco y hoy podemos decir ya que el número, por lo menos en cama crítica, se encuentra en un 19%, ¿sí? Recordemos, hace 2 o 3 meses atrás estábamos en una situación bastante crítica donde las camas superaban el 85 y el 90% justamente, y hoy tenemos un 19% de ocupación en camas críticas, sí, un número ya de contagios que superó los 500.000 en la provincia de Córdoba. Sabemos que el número 500.000 es de aquellos que fueron registrados, pero lo que se dice es que podría llegar a ser el doble, ¿no? Por aquellas personas que fueron asintomáticas, contactos estrechos que no fueron precisamente registrados. El último dato registrado, Maxi, para tenerlo en cuenta, fue de 750 casos que se registró en el día de ayer, a comparación también de lo que fue el pico máximo, que fue en el mes de mayo, que teníamos 5.000 casos. Por ese lado, por lo menos, es una noticia positiva, porque los casos, por lo menos en cuanto a lo que respecta a la primera cepa de COVID, han bajado en la provincia de Córdoba. Belén, gracias. Ahí estaba Belén Bianchi desde Córdoba, muy amable. ¿Qué está pasando entonces con el Banco Central? ¿Cómo está interviniendo? Bueno, tuvo ventas de dólares, intervino vendiendo dólares esta mañana, cerca del mediodía. Ayer, recordemos, tuvo que vender 60 millones de dólares más. En la primera semana del mes vendió 220 millones, pero ya venía vendiendo desde Perdón, 60 vendió ayer en el mayorista, en el mercado oficial. Sí, y vendió otros 30 millones de dólares en el contado con liquidación con la compra-venta de bonos. Es decir, la intervención, hay que sumar las dos. Ayer fueron 90 millones, que es un poco el promedio de intervención en la última semana y media. Está vendiendo alrededor de 90 millones de dólares por día. Y ayer por eso todos hacemos los cálculos y decimos, no puede seguir vendiendo casi 100 millones de dólares por día. Con un cepo tremendo, ¿eh? Porque, claro, eso va a significar que se va a endurecer todavía más el cepo. Todavía quedan por lo menos 2 meses hasta noviembre, ¿no? Hasta mediados de noviembre. Y bueno, estamos hablando de 40 días hábiles. 2 meses largos, máximo. 40 días hábiles, más 3 que 2. 100 millones de dólares por día. Tienen 6.200 millones de dólares de reserva, de lo cual es eso, 3.800 millones es oro.
te terminas toda la reserva líquida. Ayer había preocupación, te digo, porque las liquidaciones de dólares de las cerealías venían siendo de entre 100 y 120 millones de dólares por día. Ayer fueron de aproximadamente 60, 70 millones. O sea, bajó sustancialmente respecto del promedio de la semana pasada, con lo cual, bueno, está bien que ayer fue un día feriado, pero estamos muy atentos a esto, ¿no? A que las cerealías liquiden los dólares, bueno, cosa que se espera que el promedio sea menor al del mes pasado. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención, sigue habiendo mucha repercusión de lo que está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro. Hay más declaraciones de Bolsonaro. Claro, muy duro contra la Corte Suprema de Justicia. Durísimo. Se está esperando en Brasil, justamente en San Pablo, donde acaba de llegar el presidente brasileño, las declaraciones, digamos, así como esta mañana le habló a sus partidarios que estaban reunidos en Brasilia, haga lo mismo en un discurso. Están esperando, me dice, que llegue más gente. Está esperando 1,5 millones de personas ahí en San Pablo. Dice, no podemos aceptar, dijo hoy Bolsonaro, no podemos aceptar más presiones políticas en nuestro Brasil. El jefe de ese poder, por la Suprema Corte de Justicia, encuadra a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos. No queremos pelear con ningún poder, pero no podemos admitir que una persona turbe nuestra democracia y ponga en riesgo nuestra libertad. Esto es lo que dijo. Claro, está peleado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se llama Lux, sí, de apellido, que bueno, que es el que comanda todo este tema de los rechazos a los pedidos judiciales que está haciendo Bolsonaro, ya sea con las causas judiciales que tiene encima o cambios en el sistema electoral. Esto está ocurriendo ahora ahí en San Pablo. Esta es la cadena Globo que están transmitiendo. E insisto, ojo que hay máxima alerta en Brasil, además de que está ocurriendo ahora, evidentemente, algún altercado. Esto no sé si es con guardias de seguridad ahí en algún lugar de San Pablo, evidentemente. A ver, mostremos el graph de la televisión brasileña, a ver si siguen con ese graph. Sí, fíjense, siguen con ese graph. 7 de septiembre, manifestación con pautas antidemocráticas en Brasilia. Bueno, ahí está la corresponsal en Brasilia, fueron a Brasilia. Pero hay mucha preocupación con esto. ¿Cómo está cerrando la campaña electoral esta semana? ¿Cómo están cerrando tanto oficialismo como oposición? Mirá. La campaña importante, ¿no? Porque hoy cerraron en Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido Santoro, y nadie va a prestar demasiada atención a ese cierre en Ciudad de Buenos Aires, sino toda la atención está volcada a lo que suceda en provincia de Buenos Aires, claro, donde van a estar Cristina a un lado y Macri del otro. Exacto, y a ver, también hay que tener en cuenta que el oficialismo no va a una interna, entonces les resulta más fácil estar todos juntos. Dentro de Juntos por el Cambio, bueno, van a tener campañas distintas porque están yendo a una interna e incluso tampoco van a compartir el búnker, a pesar de que Rodríguez Larreta quería que compartan el búnker Santilli con Manes. ¿Qué tiene que ver Larreta? Tiene que ver con que el candidato de él en la provincia es Santilli. Es muy importante para Juntos por el Cambio mostrar unidad esa misma noche, porque después obviamente el ganador va a querer tratar de aglutinar todos los votos del perdedor. Nada más van a ir juntos. Claro, y ese es el, bueno, pero ese es el gran interrogante, digamos, si Santilli después va a capturar todos los votos que haya sacado Manes y si Santilli es el ganador y viceversa, ¿no? Sí, mira, por estas horas están tratando de convencerlo a Manes y al radicalismo desde el entorno de Rodríguez Larreta para que vayan a Costa Salguero el domingo a la noche a festejar. Todos van a festejar, Maxi, ¿eh? Sea cual sea el resultado, acá van a festejar todos. ¿Cómo se preparan para el cierre? El jueves, 2 de la tarde, el Frente de Todos en Tecnópolis va a ser el cierre oficial de la campaña. Estará allí Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Atención porque desde mediados de agosto que no están juntos compartiendo un escenario y por supuesto Victoria Tolosa Paz en Tecnópolis. Esto va a ser, primero va a ser en La Plata y después por pronóstico de lluvia lo corrieron a Tecnópolis. En Juntos por el Cambio, Manes va a cerrar en Quilmes, en el partido de Quilmes donde estuvo viviendo parte de su infancia, y Santilli en Lanús y en 3 de febrero. Claro, toda la diferencia es que